Buenas tardes, volvemos en SDA Entrevistas en el Mostrador TV. Obesidad, sibutramina, prohibición del Ministerio de Salud. Para eso estamos con María Soledad Velázquez, presidenta, ¿cierto?, del Colegio Químico, Farmacéuticos y Bioquímicos. Sí. Hola, María Soledad, bienvenida. Muchas gracias por venir a SDA Entrevistas. ¿Qué le pasó al Ministerio? ¿Por qué le bajó esto de prohibir la sibutramina? Bueno, es una tendencia que se ha venido revisando y realizando ya hace varios meses atrás, desde que empezó a revisarse, ¿cierto?, cuáles eran los problemas que acarreaba el uso de este medicamento. Es una tendencia mundial, ¿ya? No es algo que se le haya ocurrido al azar al Ministerio de Salud hacer, digamos, ¿eh? En ese contexto, nosotros creemos que como profesionales de la salud, obviamente tiene que haber una función, ¿cierto?, de vigilar, ¿cierto?, el uso de los medicamentos y cautelar por el buen uso y poner las restricciones que se requieran con los medicamentos. Obviamente, los medicamentos nosotros hemos sido más que majaderos, insistentes en que los medicamentos no son inocuos. Se tienen que tomar con un diagnóstico clínico previo, ¿cierto?, una prescripción médica y una evaluación de tratamiento por parte del médico. ¿Y es inocua la sibutramina o no? No es inocua. Ningún medicamento es inocuo. Nosotros ya lo vimos el año pasado con los 3 casos de daño hepático grave por uso del paracetamol más otras drogas en forma concomitante, conjunta. Creemos que lo necesario que hay que realizar, además de este tipo de intervenciones que está haciendo y que tiene facultad el Instituto de Salud Pública para realizar, es hacer campañas de educación con el uso de los medicamentos. Y además es necesario reforzar, ¿cierto?, la función que tiene el Instituto de Salud Pública en cuanto a realizar estudios de buen uso de medicamentos, campaña, hacer farmacovigilancia, ¿cierto?, que es estudiar todo lo que es las reacciones adversas de medicamentos, pero realmente hacerlo, digamos. Y en ese contexto, nosotros sabemos como profesionales que, y como colegio profesional en realidad, que va a realizarse lo que significa la farmacovigilancia en forma real y una Agencia Nacional del Medicamento durante este año. Farmacovigilancia y agencia, ¿cierto? ¿El ISP no ha hecho buenas campañas de esto? ¿O no ha hecho ninguna? ¿O son más o menos? ¿Son malas las que ha hecho, si es que las ha hecho? Lo que pasa es que yo creo que nuestro país es un país que está en vías de desarrollo absolutamente. Tenemos muchas cosas buenas, pero no se le ha dado la real importancia a los medicamentos. Tener una política nacional de medicamentos también real, que no la tenemos. Nosotros hemos miles de tiempos atrás, estamos hablando de años atrás, que hemos solicitado al Ministerio de Salud, a los gobiernos anteriores, una real agencia reguladora del medicamento. Hoy día el Instituto de Salud Pública tiene varias otras funciones, digamos, control de serie de los productos, controles de estantería, ¿cierto?, el registro de los medicamentos, pero también análisis de las vacunas, decomisación de drogas, etcétera. Tiene muchas funciones, pero creemos que es necesario que ya se instauren esas funciones reales en el propio instituto, digamos. Volviendo a la sibutramina, si se prohíbe, ¿con qué se quedan las personas que son obesas hoy día, ¿cierto?, y los médicos que están tratando? He visto en distintos diarios que hay médicos que están reclamando por esto, que dicen, bueno, ¿y con qué me quedo ahora?, ¿no? ¿Y cómo puedo tratar esto u otra patología? Básicamente porque los que están a favor de la prohibición, ¿cierto?, dicen que esto acelera un poco el corazón y básicamente quienes sufren problemas cardíacos son las personas que tienen sobrepeso. Sí. Bueno, es una pregunta que también se está haciendo y los médicos y los pacientes deben estar preocupados al respecto. Hoy día lo que tenemos que ser muy cautelosos en lo que ha pasado. Existe una escasa fiscalización en cuanto a la venta del medicamento en internet, en ferias, en comercio ilegal, en locomoción. Y ya es real. Hay una comercialización ilegal que nosotros la hemos puesto de manifiesto hace muchos años también, o sea, en forma
también permanente a la autoridad sanitaria. Eso hace que haya un abuso del medicamento, que se venda y haga todos los efectos adversos y nocivos en las pacientes. Nosotros tenemos casos de pacientes que tomaron sibutramina por comprar medicamentos en internet y obviamente se sintieron súper mal, tuvieron que ir al médico, ¿cierto?, porque tenían y sufrían taquicardia, aumento de la presión arterial, etcétera. Es una medida, obviamente, de evitar posibles efectos adversos graves en aquellos pacientes que tienen problemas cardiovasculares previos. En ese sentido, creemos que lo que ha hecho el Instituto de Salud Pública en escalada, digamos, ya puso, ¿cierto?, la restricción de la venta del medicamento, receta médica retenida, pero además teníamos un caso, ¿cierto?, real de venta en internet. ¿Qué se saca con eso? Estás controlando la venta en farmacia, sin embargo tienes otro comercio grande en internet y el tráfico, y hay tráfico, hay comercio ilegal del medicamento. ¿Ustedes tienen estadísticas de eso más o menos? Porque, a ver, a los efectos reales uno puede querer que no se venda, pero se va a seguir vendiendo igual. O sea, se puede combatir y pueden haber políticas para eso, seguir vendiendo igual, pero ¿ustedes tienen números, algún guarismo de la historia, no, más o menos de la cantidad que se vende? Nosotros no tenemos datos duros, pero sí sabemos que existe y en muchos sectores. Hoy día uno va a una feria libre y también lo ha hecho ver los otros programas de televisión como El Contacto, que dio mostró, ¿cierto?, una realidad concreta de esta venta fuera de los canales de distribución que son adecuados, digamos, porque no sabemos cómo se conservan los medicamentos, de dónde vienen los medicamentos, la procedencia. Hoy día también se está revisando mucho qué pasa con la internación de medicamentos desde otros lados, de otros países me refiero. Entonces aquí hay que fiscalizar, poner énfasis, ¿cierto?, en la cautela de que los medicamentos produzcan efectos adversos, ¿ya? Si no se toman en condiciones, en una patología adecuada, como en este caso, ¿cierto?, los pacientes con sobrepeso y con obesidad. Ahora, obviamente debe existir una preocupación de parte del médico en este sentido de que se queden sin un fármaco para hacer bajar, ¿cierto?, de peso a sus pacientes. Sin embargo, yo creo que también ellos, como profesionales de la salud, tienen que comunicarse con sus propias sociedades y hablar del tema. Pero yo tengo antecedentes que el Instituto de Salud Pública, antes de tomar esta decisión, sí había conversado con la Sociedad de Diabetes y Metabolismo y Nutrición, ¿ya? Entonces había sido preparado antes de esta instauración. Eso no fue de la ¿cierto? noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana, y también se tuvo que hablar, obviamente, me imagino, con los laboratorios que están comercializando el producto. Pero no es una medida al azar, es una medida que viene tomando México, Perú, Colombia también. Entonces, y además las agencias más importantes del mundo, como la Agencia Europea del Medicamento, la española y la FDA, que pidió el retiro voluntario de parte de la empresa farmacéutica que la comercializó y que la investigó, digamos. Recién hablabas de una agencia de vigilancia. Sí. ¿Cierto? ¿Es una cosa que se va a crear? ¿Está en proceso de creación? ¿Ustedes la propusieron? No. Hay un centro que se llama el Centro Nacional, el CENIMEF, ¿cierto?, de información de medicamentos, que tiene como tarea recopilar antecedentes sobre efectos adversos de los medicamentos a través tienen ellos un equipo de trabajo formado, existe un fono, ¿cierto?, de contacto, existe un formulario de reacción adversa al medicamento. Por lo tanto, las organizaciones de salud lo que deben hacer es informar para tener ciertos datos duros frente a estos temas. Sin embargo, la notificación en nuestro país es voluntaria, no requiere, digamos, es legarte. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer primero es no dejar que sea voluntaria, debe ser obligatorio para poder tener datos duros. No puede ser que un país como el que estamos hablando hoy día y que se habla ya después de este Chile post rescate, ¿cierto?, a los mineros, es que tenemos que
implantar, instaurar políticas más decisivas en frente a estos temas que es importante. No puede ser que un país como este no tenga datos duros hoy día en lo que significa el mal uso de medicamentos. El mal uso de los medicamentos. No existe, solamente se sabe que hay un 57% de intoxicaciones en el país por el Centro de Información de Medicamentos, ¿cierto? El CITUC de toxicología de la Universidad Católica. Sin embargo, no se le ha dado hincapié a un real sistema de información de medicamentos y de farmacovigilancia, que significa, ¿cierto?, tener a todo el país, a todas las organizaciones de salud públicas y privadas en una red para informar, ¿cierto?, los problemas que pueden existir en los pacientes con un tratamiento de medicamentos. Obviamente hay complicaciones. Hoy día tenemos un paciente más informado que tiene derecho y obviamente también hay muchas complicaciones legales por ejemplo, si un paciente tiene un efecto adverso, hoy día el paciente está tan informado que le puede decir eso a un abogado. El médico se ha enfrentado también a múltiples complicaciones con su tarea, digamos, además. En Chile somos un país farmacómano, ¿no? No solo por la sibutramina, sino que para adelgazar hay una otra cantidad de cosas. En general, las tendencias hoy día a nivel mundial es a la automedicación, ¿ya? Y la Organización Mundial de la Salud ha propiciado la automedicación responsable, ¿ya?, para evitar ciertos problemas de la salud, ¿ya? Sin embargo, tampoco en nuestro país no tenemos cifras de automedicación, pero sí, obviamente, si tenemos hoy día una cantidad muy importante de adultos jóvenes y jóvenes, ¿cierto?, adolescentes, tenemos mucha obesidad también, tenemos muchos problemas de estrés. Obviamente que la gente va a requerir creer en algo más. Hoy día tenemos poco tiempo para ir al médico. Es un mundo muy acelerado. Obviamente van a requerir mayor cantidad de consejos, ¿cierto? El vecino que le aconseja un fármaco a la otra persona que le produjo algo benéfico en su minuto. Sin embargo, esa persona puede hacer una reacción adversa al medicamento, no puede tener lo mismo que tuvo él, la enfermedad puede ser que no esté enfermo, que tenga un problema de cansancio, etcétera. Hoy día se mezclan muchas esas cosas y yo creo que hay que empezar a hacer una campaña de prevención, ¿cierto?, de la automedicación, de uso racional del medicamento, de consejos cómo tomar los medicamentos. Y eso sería muy importante y creemos que es necesario hacerlo a la brevedad posible. Empezar desde el paciente futuro, ¿cierto?, desde el niño en adelante, educarlo qué es lo que es un medicamento, a las mamás, ¿cierto?, en los colegios. ¿Cuál es la diferencia entre el consejo del vecino y estos médicos que uno va a veces a clínica y uno lo atiende en 10 minutos y lo echan con viento fresco, digamos? Bueno, yo no me puedo referir a esos temas en el sentido de como colegio profesional. Más bien te puedo responder desde el punto de vista personal. Yo creo que en todo orden de cosas hay situaciones extremas. Podemos encontrar profesionales muy buenos en todos los aspectos y otros que no son tan buenos. Yo creo que hoy día debe haber mayor regulación. Nosotros creemos, los colegios profesionales, que es necesario tener la tuición ética de nuestros ciertos colegiados. Hoy día no es obligatorio. Por lo tanto, se colegia el que quiere hacer algo más por la profesión, ¿cierto? Sin embargo, no existe tampoco una malla que me diga a mí qué médicos especialistas hay en el país de tal área. No existe. Entonces debe haber, por ejemplo, lo que nosotros pensamos en lo que se refiere a los farmacéuticos, tener una red informática y revisar, y esto lo está haciendo hace varios años atrás, se impulsó. Sin embargo, no sé en qué situación quedó el tener una red informática de los profesionales sanitarios que sean, ¿cierto?, obviamente que ejerzan, que tengan su título universitario y que pueda acceder el paciente. Bueno, este médico o este farmacéutico es registrado por el colegio, ¿cierto?, de su especialidad, y qué sumarios tiene, que no. Yo creo que es muy importante empezar a transparentar este tipo de datos.